sa musique. Las distancias cósmicas son inimaginables. Es con gran dificultad que la mente humana se da cuenta de la escala del gélido abismo cósmico. Sin embargo, los instrumentos científicos nos dan la capacidad de mirar a miles y millones de años luz de distancia para aprender algo nuevo sobre las leyes de la naturaleza. Usemos el conocimiento y la imaginación para emprender un viaje fantástico por todo el universo. Volemos más allá de las Voyager, que dejaron su tierra natal hace muchos años. Echemos un vistazo más de cerca a las luminarias más notables dentro de un radio de 100 años luz del Sol. Y también aprendamos más sobre los misterios y desconocidos planetas que no se han encontrado con el amanecer durante decenas de miles de años. Luego viajaremos a través de millones de años luz hasta las galaxias más cercanas que rodean la Vía Láctea en su interminable viaje. Y luego nos adentraremos más en las profundidades del espacio para observar las galaxias más extrañas e inusuales. En el camino de regreso a casa tendremos tiempo para especular sobre dónde está el centro del universo y qué es. ¿Este lugar esconde algo interesante, misterioso y extraño? Intentemos encontrar respuestas a estas preguntas. Bienvenido al viaje sin fin del conocimiento. ¡Empecemos! Hace 5 meses, el 15 de abril de 2021, la estación de exploración automatizada New Horizons se convirtió en la 5ª nave espacial de la historia de la humanidad en cruzar el umbral de las 50 unidades astronómicas del Sol. Antes, los Voyagers cruzaron ese umbral condicional y más anteriormente, las sondas de investigación Pioneer 10 y Pioneer 11. Es más probable que ninguno de estos viajeros del espacio regrese jamás a la Tierra. Algunos de ellos siguen en su misión, mientras que otros han callado para siempre. Aparato New Horizons. Lanzamiento de la misión, 19 de enero de 2006. Distancia a la Tierra, 52 unidades astronómicas. Velocidad de eliminación, 14 km por segundo o 3 UA año. Objetivo principal, Plutón y Caronte. Estado de la misión, completada con éxito. Estado actual, operativo. Como la mayoría de las otras estaciones de investigación interplanetaria, New Horizons realizó una maniobra de gravedad cerca de Júpiter antes de partir hacia su objetivo. Esto aumentó significativamente la velocidad de la nave y también proporcionó imágenes de alta calidad del mayor planeta del sistema solar y sus satélites. Entre otras cosas, con la ayuda de las cámaras de la sonda, se obtuvo por primera vez una grabación de video de un volcán en erupción en Io, el satélite de Júpiter. Y solo después de ganar más aceleración, la sonda partió hacia su objetivo principal, Plutón. La estación llegó a las proximidades del planetoide en enero de 2015. El objetivo principal de la misión era un estudio multifacético de Plutón y Caronte que incluía la toma de fotografías y la cartografía de la superficie de estos objetos espaciales lejanos.
Además, el instrumento midió los campos magnéticos y la actividad del viento solar en las proximidades de los cuerpos celestes y recogió datos sobre sus atmósferas y las prioridades de reflectancia de sus superficies. Por supuesto, el programa de investigación también incluía la búsqueda de satélites no descubiertos de Plutón y el perfeccionamiento de los parámetros de su órbita. Una vez completada su misión principal, el vehículo de investigación no dejó de ser útil. Continuó su vuelo más allá de la órbita de Plutón con el objetivo de estudiar los objetos del cinturón de Kuiper. Así se obtuvieron imágenes de Quaoar, Araun y Arrokoth. Además, las cámaras de la sonda se utilizaron para medir la distancia a las estrellas próximas Centauri y Wolf 359. Desafortunadamente, a partir del 2026, la fuente de alimentación isotópica del dispositivo comenzará a agotarse y los instrumentos de medición a bordo se apagarán uno por uno. La estación New Horizons continúa su movimiento más allá del sistema solar y para el 2038 la distancia desde el aparato hasta el Sol alcanzará las 100 UA. Lo más probable que en este tiempo es que la fuente de alimentación a bordo de la estación finalmente pierda su capacidad de trabajo y sea imposible comunicarse con ella. New Horizons viajará en una órbita hiperbólica fuera de las fronteras de nuestro sistema y nunca regresará. Un destino similar han tenido durante mucho tiempo las otras dos sondas interplanetarias que abandonaron el sistema solar, Pioneer 10 y Pioneer 11. Fueron las primeras estaciones automáticas de investigación que la humanidad envió al espacio interestelar. Aparato Pioneer 10. Lanzamiento de la misión, 3 de marzo de 1972. Distancia de la Tierra, 127 UA. Velocidad de eliminación, aproximadamente 12 km por segundo o 2.5 UA año. Objetivo principal, Júpiter. Estado de la misión, completada con éxito. Estado actual, fuera de operación. La nave llegó al sistema de Júpiter el 4 de diciembre de 1973, pasando 641 días en el espacio. Durante la misión se tomaron fotografías de la superficie del gigante gaseoso y de sus mayores satélites y se midió la composición de la atmósfera y el campo magnético del planeta. También se descubrió que Júpiter emite al espacio alrededor de 2.5 veces más energía térmica que la que recibe del Sol. Los datos únicos en su momento se convirtieron en la base para comprender la estructura de los gigantes gaseosos y sus satélites. La trayectoria de movimiento del segundo aparato, conocido como Pioneer 11, también pasó cerca de Júpiter, pero su objetivo principal era otro gigante gaseoso de nuestro sistema, Saturno. Con ayuda de instrumentos de medición, la sonda proporcionó datos sobre el campo magnético del planeta y sus cámaras nos regalaron un gran número de imágenes no solo del propio gigante gaseoso y su sistema de anillos, sino también de sus satélites Titán y Mimas. Según los cálculos, la distancia entre la nave y el centro de nuestro sistema es ahora de unas 106 UA. Después de haber realizado su programa principal, ambas sondas continuaron su viaje alejándose cada vez más del Sol. Desafortunadamente, la última señal de Pioneer 10 se recibió en 2003, mientras que la segunda nave espacial dejó de comunicarse en 1995. Ahora se cree que las sondas están viajando rápidamente más allá de las fronteras del sistema solar, pero nunca alcanzarán a las otras dos naves espaciales, aunque fueron lanzadas mucho más tarde. Aparato Voyager 1. Lanzamiento de la misión, 5 de septiembre de 1977. Distancia desde la Tierra, 154 UA. Velocidad de eliminación, aproximadamente 17 km por segundo o 3.6 UA año. Objetivo principal, Júpiter y Saturno. Estado de la misión, completada con éxito. Estado actual, funcionamiento limitado. La contribución de Voyager 1 a la exploración del sistema solar no puede ser exagerada. Gracias a él, se descubrieron varios satélites nuevos de Júpiter, así como un sistema de anillos previamente desconocido. Las cámaras del Voyager grabaron la erupción volcánica de Io y mostraron de forma convincente que la gran mancha roja de Júpiter es una tormenta gigante.
La nave envió a la Tierra cientos de imágenes del mayor planeta del Sistema Solar y de sus satélites. Y después que la estación cruzó la órbita de Neptuno, sus instrumentos transmitieron a la Tierra muchos datos valiosos sobre el plasma interestelar. La Voyager 1 hace tiempo que ha dejado atrás tanto el cinturón de Kuiper como la heliopausa y ahora cruza rápidamente la región del disco disperso del Sistema Solar, dirigiéndose hacia el límite interior de la hipotética nube de Oort. Actualmente no solo es el objeto fabricado por el hombre más alejado de la Tierra, sino también es la más rápida entre las naves espaciales artificiales fabricadas por el hombre saliendo de nuestro sistema. Al ser la primera sonda espacial que se aventuró tan lejos del centro del Sistema Solar, Voyager 1 ofreció a los científicos una oportunidad única para estudiar la heliopausa. Así se llama la región del espacio que rodea a nuestra estrella, en donde la presión del viento solar se equilibra con la presión del gas interestelar. La colisión de las partículas cargadas emitidas por nuestra estrella y el plasma enrarecido generan intrincadas estructuras de partículas elementales y campos magnéticos, cuyo estudio es extremadamente importante para comprender los procesos que ocurren en el universo. Desafortunadamente, alrededor del 2025, la potencia de los termogeneradores de radioisótopos que alimentan la estación finalmente se agotará, tras lo cual se cortará la comunicación con ella. Se estima que después de 300 años, Voyager 1 alcanzará el límite interior de la hipotética nube de Oort. Para superarla, el aparato tardará unos 30.000 años, tras los cuales abandonará finalmente los límites del Sistema Solar. Al cabo de otros 10.000 años aproximadamente, pasaría a 1.6 años luz de la estrella Gliese 445 y finalmente se perderá en las profundidades del espacio exterior. Hablando de la Voyager 1, es imposible dejar de mencionar otro aparato de la misión que partió de la Tierra el 20 de agosto de 1977. Los objetivos de la segunda Voyager fueron Saturno, Urano y Neptuno, pero también se acercó a Júpiter para obtener una aceleración adicional. Las imágenes tomadas por este aparato han sugerido la presencia de un océano subterráneo en Ganímedes y Europa. Al llegar a Saturno, la Voyager 2 obtuvo datos sobre la temperatura del gigante gaseoso y de su campo magnético, y también descubrió varios satélites hasta entonces desconocidos del planeta. Por supuesto, se tomaron numerosas fotografías tanto de la superficie de Saturno como de sus anillos. La trayectoria posterior del aparato lo llevó a pasar por delante de Urano y Neptuno. Como resultado, se obtuvieron muchas imágenes únicas y se descubrieron 17 satélites y sistemas de anillos cerca de ambos planetas. La influencia gravitatoria de Neptuno alteró la trayectoria de la Voyager 2, obligándola a abandonar el plano de la eclíptica. Así, la nave perdió su oportunidad de acercarse a otros objetos del Sistema Solar. Sin embargo, sus capacidades aún no se han agotado. Posteriormente, la Voyager 2 proporcionó valiosos datos sobre el plasma interestelar y los vientos cósmicos y participó en la medición de las distancias a las estrellas y en el estudio de la heliosfera. Actualmente la nave ya se ha alejado 128 UA del centro de nuestro sistema y esta distancia aumenta 15.37 kilómetros cada segundo. Tardará unos 42.000 años en acercarse a Ross 248, una tenue enana roja en la constelación de Andrómeda. La distancia mínima entre la Voyager 2 y la estrella será aproximadamente de 1.7 años luz. Y después de unos 300.000 años desde el momento de su lanzamiento, tiene la posibilidad de sobrevolar Sirius a una distancia de 4.3 años luz. Desafortunadamente, es imposible detectar un objeto tan pequeño desde la Tierra a esa distancia. Estamos viviendo los amaneceres de la exploración espacial y las sondas exploratorias interplanetarias son solo los primeros tímidos pasos de la humanidad en la exploración del universo sin límite. Es difícil predecir qué destino les espera en el futuro. Quizás se destruyan en una colisión con algún cuerpo cósmico o nuestros lejanos descendientes, tras desarrollar la tecnología de los vuelos interestelares, devolverán los aparatos a la Tierra y los convertirán en objetos de museo. Pero lo más probable es que los frágiles mecanismos pasarán largos años en un vuelo interminable por el espacio sin vida. Millones de años después, la radiación de microondas y las partículas raras de polvo cósmico que están atravesando a los aparatos una u otra vez, los convertirán en polvo que se disolverá sin dejar rastro en las profundidades del universo.
El espacio exterior en un radio de 50 años luz desde nuestro sistema solar contiene aproximadamente unos 1.400 sistemas estelares. Algunos de ellos son múltiples y contienen 2 o más componentes, por lo que el número total de nuestros vecinos estelares supera los 2.000 objetos. Entre ellos se encuentra una gran variedad de luminarias, desde enanas rojas tenues hasta gigantes muy brillantes, incandescentes, hasta temperaturas inimaginables. Estas increíbles escalas y la asombrosa abundancia de variedad de objetos cósmicos no pueden dejar de sorprender a la imaginación. Llevaría muchísimo tiempo descubrir cada uno de ellos. Estamos a punto de viajar a velocidades increíbles, muchas veces más la velocidad de la luz. Atravesaremos decenas de años luz de espacio interestelar en cuestión de minutos. Seremos recibidos por los objetos espaciales más interesantes que rodean el sistema solar. Otros mundos y estrellas ya están esperando. Después de dar vuelta cerca de Próxima Centauri y de superar al instante 11 años luz, nos acercamos a una enana roja tenue llamada Ross 128. No es visible a simple vista desde la Tierra, pero cerca de esta luminaria poco llamativa se encuentra uno de los exoplanetas de tipo terrestre más cercanos, Ross 128b. Y a diferencia de la más cercana y fría Próxima Centauri b, este cuerpo celeste tiene una temperatura relativamente moderada que oscila entre menos 60 y más 21 grados Celsius. Suponiendo que su superficie es similar a la Tierra y absorbe el 70% de la luz incidente, entonces la temperatura media estimada del planeta es de unos 7 grados Celsius. Esto es 8 grados menos que el de la Tierra moderna, pero suficiente para albergar vida. La masa del exoplaneta es aproximadamente un 35% mayor que la masa de la Tierra y aún no se ha medido su radio. Si está formado por las mismas rocas que nuestro planeta, su diámetro debería ser aproximadamente un 10% mayor que el diámetro de la Tierra. La aceleración de la gravedad en la superficie del cuerpo celeste superaría la de nuestro planeta solo en un 12% aproximadamente. Por lo tanto, si los cálculos son correctos, las condiciones de la superficie de Ross 128b son cercanas a las de la Tierra. Además, el sistema se está moviendo rápidamente en dirección al Sol y en solo 79.000 años estará más cerca de nosotros que Próxima Centauri, que por el contrario se está alejando de la Tierra. Como la mayoría de los exoplanetas conocidos, Ross 128b está muy cerca de su estrella madre. Su distancia al centro del sistema es de apenas 0.05 unidades astronómicas, 20 veces menos que la distancia de la Tierra al Sol. El exoplaneta tarda algo menos de 10 días en completar una órbita completa alrededor de la estrella y es probable que esté en rotación sincrónica. La masa de Ross 128 es aproximadamente el 17% de la masa del Sol y su radio es aproximadamente 0.2 veces el radio del Sol. La temperatura de la superficie de la estrella es la mitad de la de nuestra luminaria, 3192 Kelvin, y su luminosidad es unas 300 veces menor a la del Sol. Otro hecho importante es que Ross 128 es una estrella relativamente tranquila. Su luminosidad es constante y estable y su superficie rara vez se ve perturbada por llamaradas y emisiones de materia estelar que son destructivos para todos los seres vivos. Si seguimos avanzando a 12 años luz de distancia en dirección opuesta al Sol, encontraremos a la estrella de Luiten, también conocida como GJ273. Posee uno de los mayores sistemas planetarios que los científicos han detectado en el sector más cercano del espacio. La propia luminaria es una enana roja naranja con una masa de apenas el 25% de la masa del Sol. Su radio es 3 veces menor que el de nuestra estrella y su luminosidad es 435 veces menor que la solar. Como es lógico, sin un telescopio es imposible ver esta estrella en el firmamento. Sin embargo, se han descubierto 4 objetos cercanos, 2 de los cuales ya han sido confirmados como exoplanetas y otros 2 están aún a la espera de confirmar su estatus. El primero de ellos tiene la designación de Luiten b y ha sido descubierto mediante mediciones de alta precisión del movimiento propio de la estrella. Se ha calculado que el objeto tiene una masa equivalente cerca de 2.89 de la masa de la Tierra y un radio que supera al de la Tierra en un 35%. Por lo tanto, este cuerpo celeste pertenece a la clase de las supertierras y la gravedad en su superficie puede ser aceptable para los humanos. La distancia del centro del sistema a Luiten b es de aproximadamente 0.1 unidades astronómicas, pero el objeto recibe tanta luz de su estrella madre como nuestro planeta.
Gracias a esto, el cuerpo celeste se encuentra en la zona habitable de su luminaria y podría considerarse un candidato potencial para la búsqueda de vida extraterrestre. Se estima que su temperatura superficial oscila entre 259 y 292 Kelvin, es decir, entre menos 14 y más 19 grados Celsius. Por lo tanto, las condiciones de Luiten B pueden ser lo suficientemente favorables para los humanos. El segundo exoplaneta confirmado del sistema es Luiten C. Este objeto espacial tiene una masa proporcional a la de la Tierra, pero se encuentra mucho más cerca de la estrella madre. Sus parámetros orbitales exactos aún no se han determinado, pero tiene un periodo orbital de solo 4.7 días alrededor del centro del sistema. Lo más probable es que se trate de un cuerpo celeste al rojo vivo y poco acogedor, desprovisto de atmósfera y en rotación sincrónica con su estrella. Otros 2 objetos del sistema fueron descubiertos en 2019 y aún están pendientes de confirmación. Según los datos preliminares, son gigantes helados con una masa de entre 5 y 15 tierras. Sus radios orbitales están dentro de 0.8 unidades astronómicas y sus periodos orbitales alrededor del centro del sistema no superan los 558 días. Debido a que la estrella de Luiten es una estrella relativamente fría y estos objetos se encuentran fuera de su zona habitable, sus temperaturas son probablemente muy bajas. Estos cuerpos celestes están aún por estudiarse más a detalle. Dejando atrás el sistema de Luiten y avanzando encontraremos una luminaria llamada Altair. Situada a 16.8 años luz de la Tierra, es una estrella brillante, de color blanco azulado, de unas 1.8 masas solares, con una antigüedad de unos 1.200 millones de años. Emite casi 11 veces más energía luminosa que el Sol y es uno de los objetos más visibles del firmamento terrestre. Altair se destaca por orbitar alrededor de su eje muy rápidamente, unas 67 veces más rápido que el Sol. Tarda algo menos de 9 horas en dar una vuelta completa y la velocidad de la materia estelar en su ecuador es de unos 286 kilómetros por segundo. Su rotación extremadamente rápida es la causa de que la forma de la estrella dista mucho de ser una esfera perfecta. Su diámetro ecuatorial es un 22% mayor que la distancia entre sus polos y aproximadamente el doble que el diámetro del Sol. Esta peculiaridad de la forma es también la razón por la que la temperatura y el brillo de Altair son irregulares. La materia en su extremo ecuatorial es notablemente más fría y oscura que en los polos. Así, la temperatura en el ecuador es de solo 6.900 Kelvin. Al mismo tiempo, los polos de la estrella se calientan a unos 8.500 Kelvin, correspondientes a unos 8.200 grados Celsius. Al principio, la conclusión de la forma inusual del objeto se basaba en cálculos, pero en 2007 recibimos una imagen de la estrella en forma de disco que confirmó esta suposición. De este modo, Altair fue la primera luminaria fuera del sistema solar de la cual se obtuvo una imagen similar. Por desgracia, aún no se ha detectado ningún planeta cerca de ella. Sin embargo, las observaciones sugieren la presencia de anillos o de una nebulosa de gas alrededor de la estrella. La luz de Altair se dispersa en estas estructuras, formando un enorme patrón de interferencia a gran escala, un gigantesco arcoíris cercano a la estrella. Desafortunadamente, a pesar de su belleza y majestuosidad, este fenómeno oscurece parcialmente la estrella, lo que dificulta su estudio. Si continuamos volando a través del espacio, podemos llegar a Fomalhaut. Este sistema estelar de 3 componentes se encuentra a 25 años luz de la Tierra y durante mucho tiempo se pensó que las 3 luminarias que lo componen eran objetos cósmicos independientes. No fue hasta 2013 cuando se aprobó que están unidos por fuerzas gravitatorias y forman una única estructura cósmica de enormes dimensiones. Así, el Fomalhaut es probablemente el sistema estelar múltiple más extenso situado cerca de nuestro sistema. La distancia máxima entre sus componentes es de 3.2 años luz, de tal modo que en el cielo nocturno de la Tierra, entre los objetos más lejanos de este sistema, usted puede colocar casi 11 discos lunares. El componente más conocido, prominente y de mayor tamaño del sistema se llama Fomalhaut A. Es una luminaria joven y caliente con una masa 92% mayor que la masa del Sol y un radio de aproximadamente 1.85 del radio solar. Es esta estrella brillante la que la gente ha llamado Fomalhaut desde la antigüedad, sin saber de la existencia de otros componentes menos visibles del sistema.
El objeto tiene una luminosidad 16 veces superior a la de nuestro Sol y una temperatura de unos 8500 Kelvin u 8200 grados Celsius. Fomalhaut A tiene entre 400 y 480 millones de años. Los modelos actuales de evolución estelar predicen que la luminaria tiene una vida de unos 1000 millones de años, por lo cual lo más probable es que explote y se convierta en una enana blanca. La estrella está rodeada por un disco protoplanetario de gas y polvo dividido en varias partes. Su radio interior es de 133 unidades astronómicas y el ancho es de unas 25 unidades astronómicas. Es probable que el proceso de formación de cuerpos celestes siga teniendo lugar en este disco, lo que inevitablemente atrae la atención de los astrónomos. Además, hace mucho tiempo se supone que existe un planeta masivo en el espacio cercano a la estrella Fomalhaut. Incluso recibió su propio nombre, Dagon, pero las observaciones posteriores han demostrado que su existencia es poco probable. Lo más probable es que la gran nube de polvo producida por la colisión de asteroides o cometas fue confundida con un exoplaneta. A una distancia de 0,9 años luz del componente principal del sistema se encuentra Fomalhaut B, también conocido como TW Piscis Austrini. Se trata de una enana anaranjada con aproximadamente 70% de masa solar y un radio aproximadamente del 63% del de nuestra luminaria. Se estima que la temperatura de la superficie de la estrella es de unos 4700 Kelvin, lo que corresponde a 4400 Celsius, pero la luminosidad del objeto es 5 veces menor que la del Sol. En 2019, como resultado del análisis del espectro y el movimiento propio de la estrella, se sugirió que un cuerpo celeste con una masa entre 0.6 y 1.9 de la masa de Júpiter podría estar orbitando a su alrededor. Su existencia aún está por confirmar con observaciones adicionales y sus parámetros orbitales se han calculado de forma muy aproximada. Según estos cálculos, el periodo orbital del hipotético planeta alrededor de su estrella madre debería ser de unos 25 años. La tercera luminaria del sistema Fomalhaut es la enana roja LP876-10, situada a 2.5 años luz de la componente principal del sistema. Esta estrella es unas 5 veces más ligera que el Sol y su temperatura superficial es de algo más de 3100 Kelvin. El periodo orbital de LP876-10 alrededor de Fomalhaut A es de unos 20 millones de años, lo que significa que la enana roja ha dado solo 22 vueltas alrededor de su compañera mayor durante toda la existencia del sistema. Todavía no se han descubierto planetas cerca de esta luminaria, pero las observaciones sugieren la presencia de un disco de gas y polvo con un radio de 10 a 40 unidades astronómicas. Nuestro próximo objetivo está a 37.3 años luz de la Tierra. A esta distancia de nosotros se encuentra Arturo, la estrella más brillante del hemisferio norte y la cuarta más brillante de todo el cielo estrellado. Esta luminaria es el componente principal de la estrella doble y es una gigante naranja brillante. Su ciclo de vida se acerca a su fin. La mayor parte de su hidrógeno ya se ha transformado en helio y ahora está quemando el resto de su combustible estelar, aumentando lentamente su volumen. Arturo es la estrella más brillante de la gigantesca corriente celeste que lleva su nombre. Esta titánica estructura representa los restos de una galaxia enana que fue engullida por la Vía Láctea hace aproximadamente 2000 millones de años. Contiene 53 estrellas, la mayoría de ellas estrellas viejas y tenues, mucho menos espectaculares que Arturo. El gigante emite 170 veces más energía luminosa que el Sol, aunque la temperatura de su superficie es notablemente inferior, de solo 4251 Kelvin. Supuestamente, Arturo era similar a nuestra estrella en el pasado, ya que solo tiene un 10% más de masa que el Sol. Sin embargo, la inevitable combustión del combustible estelar y la presión interna del plasma al rojo vivo han convertido a la luminaria en una gigante naranja y ahora su radio es 25 veces mayor que el del Sol. Las teorías modernas sobre la evolución de las estrellas predicen un futuro similar para el Sol. La edad del gigante se estima entre 6.000 y 8.500 millones de años. Es difícil predecir cuándo se convertirá en supernova, completando su ciclo vital,
pero lo hará muy pronto según los estándares cósmicos. Tras desprenderse de su envoltura exterior, Arturo se convertirá en una incandescente enana blanca condenada a muchos miles de millones de años de lento enfriamiento. Las suposiciones sobre la existencia de objetos cósmicos de tamaño planetario no vinculados a una luminaria específica se expresaron hace mucho tiempo. Estos cuerpos celestes que deambulan por el espacio interestelar se denominan planetas huérfanos o errantes. Los objetos astronómicos de este tipo emiten muy poco calor y energía luminosa al espacio circundante, y por regla general un planeta errante no se encuentra junto a otro objeto astronómico con el cual pudiera interactuar y facilitar el rastreo. En definitiva, un planeta errante es extremadamente difícil de detectar. Los primeros representantes potenciales de esta clase se descubrieron apenas a principios del siglo XXI. Los más cálidos planetas solitarios se pueden detectar con telescopios infrarrojos, mientras que otros se pueden ver debido al efecto de microlente gravitacional. Es bastante natural que esta clase de cuerpos celestes sea una de las más misteriosas y menos estudiadas. En la actualidad solo se ha afirmado con seguridad la existencia de 3 objetos astronómicos de este tipo, aunque el número de candidatos descubiertos para planetas huérfanos supera las 2 docenas. Sin embargo, el análisis de datos de un proyecto llamado OGLE sugiere que la Vía Láctea puede contener hasta 100.000 millones de tales objetos. Durante mucho tiempo, todas nuestras ideas sobre planetas huérfanos se basaron en suposiciones e hipótesis. Sin embargo, con el desarrollo de equipos de observación de alta sensibilidad, fue posible probar estas teorías en la práctica. El planeta huérfano confirmado más cercano a la Tierra es un objeto llamado WISE 0855-0714, ubicado a 7.27 años luz del Sol. Fue descubierto en 2014 con el telescopio infrarrojo orbital WISE. Es imposible observar este cuerpo celeste en telescopios ópticos porque prácticamente no emite luz visible. La razón de esto es la temperatura extremadamente baja del objeto. Se encuentra en el rango de 225 a 260 Kelvin o de menos 48 a menos 13 grados Celsius. En sus propiedades es similar a un gigantesco gaseoso y helado, y la edad del cuerpo celeste es de al menos 1.000 millones de años. La mayor parte del planeta es hidrógeno. Sin embargo, en 2016 el observatorio Gemini obtuvo evidencia de una gran cantidad de agua en la atmósfera de dicho cuerpo celeste. Se supone que el agua se concentra en forma de nubes de partículas pequeñas de hielo. Todavía no se sabe con certeza cómo nació este objeto espacial. Los investigadores han presentado 2 posibles casos explicativos. El primer caso describe el proceso de un cuerpo celeste que comenzaría su viaje en el disco protoplanetario de un sistema planetario ordinario. El modelado matemático de este proceso demuestra que con suficiente masa en el disco inicial de gas y polvo, existe una probabilidad muy alta de que al menos un planeta sea arrojado fuera del sistema. Además, el paso cercano de una estrella masiva o la colisión de 2 sistemas planetarios podrían obligar a un cuerpo celeste a que abandone la vecindad de su estrella madre. El segundo caso supone que un objeto espacial nació de la misma manera que las estrellas como resultado de la compresión del gas interestelar. Sin embargo, en este caso la masa del cuerpo celeste resultante no sería suficiente como para despertar reacciones termonucleares en su interior. Por supuesto, solo un gigante gaseoso o una enana marrón pueden formarse de esta manera, pero no un planeta rocoso como nuestra Tierra. Algunos investigadores no clasifican tales objetos como planetas huérfanos y los clasifican como subenanos marrones. Otros, sin embargo, sugieren usar el término planemo para todos los vagabundos interestelares que no exhiben actividad termonuclear. Con base en las ideas modernas sobre la estructura de las enanas marrones y los gigantes gaseosos, se puede suponer que la masa de WISE 0855-0714 se encuentra en el rango de 3 a 10 masas de Júpiter. Esto no es suficiente para iniciar una reacción termonuclear, pero es suficiente para retener con éxito el calor dentro del planeta.
El conocimiento disponible sobre las leyes de la naturaleza permite predecir las condiciones que prevalecen en la superficie de un objeto interestelar. Por ejemplo, según una investigación del profesor David John Stevenson de la Universidad de California, Estados Unidos, los gigantes gaseosos como Júpiter no se enfrían instantáneamente cuando se alejan de una estrella. Una atmósfera espesa de hidrógeno sirve como aislamiento térmico confiable y un núcleo denso y caliente de hidrógeno metálico puede calentar el planeta durante mucho tiempo. Los cálculos muestran que la temperatura de las capas inferiores de la atmósfera de un cuerpo celeste hipotético puede ser suficiente para la existencia de agua líquida. Lo más probable es que esté disperso en la atmósfera en forma de nubes gigantes que consisten en las gotitas más pequeñas. Estos hallazgos son consistentes con los resultados del modelado matemático del objeto WISE 0855-0714 realizado por un grupo de científicos de la Universidad de Edimburgo. Según este modelo, la temperatura más probable de la parte exterior del planeta es 250 Kelvin o menos 23 grados Celsius. Además, en la atmósfera de un cuerpo celeste hay una capa relativamente cálida de unos 100 kilómetros de espesor, cuya densidad varía de 0,4 a 1,2 mg sobre centímetro cúbico, que se acerca a las condiciones terrestres. Se asume que tal ambiente puede ser aceptable para la vida orgánica potencial. Sin embargo, el planeta no necesita ser un gigante gaseoso masivo para no congelarse en el vacío espacial. En el año 2020 se descubrió un candidato para planeta huérfano, utilizando el método de microlente gravitacional cuya designación se puede leer en la pantalla. Su estado aún está pendiente de confirmación y sus parámetros han sido determinados por aproximación. Según datos preliminares, la masa del objeto está cerca de la masa de la Tierra y la distancia al cuerpo celeste es de 30 a 180.000 años luz. Según los conceptos científicos modernos, un objeto de esta masa no puede ser un gigante gaseoso y muy probablemente es un planeta rocoso. Por tanto, con un alto grado de probabilidad se deduce que este cuerpo celeste nació en el disco protoplanetario del sistema planetario en formación. Presumiblemente podría haber sido arrojado fuera del planeta como resultado de un cataclismo cósmico o el impacto gravitacional de un vecino más grande, después de lo cual se convirtió en un planeta errante. Su futuro destino está determinado por una combinación de varios factores. Por ejemplo, en el caso de que el planeta contara con una atmósfera lo suficientemente densa, dicha atmósfera podría servir de aislamiento térmico. Una capa de hielo en la superficie podría potencialmente también jugar dicho rol. De la misma manera, las entrañas calientes del cuerpo celeste y la desintegración de sus elementos radiactivos podrían ayudar a que la mayor parte de un océano hipotético permaneciera líquido. Si el planeta tuviera un satélite, entonces, dejando el sistema padre, podría quedárselo. En este caso, lo más probable es que las fuerzas de las mareas que deforman la litosfera continúen calentándola. Teóricamente, en tales condiciones, la vida anaeróbica primitiva puede incluso sobrevivir, pero será extremadamente difícil detectar rastros de ella. La mayoría de los datos sobre planetas huérfanos conocidos actualmente se obtienen mediante modelos matemáticos y cálculos complejos. Se basan en pequeños granos de información obtenidos con la ayuda de telescopios orbitales y terrestres. Sin embargo, ya está en marcha el desarrollo de un proyecto llamado Cleopatra, cuyo propósito será buscar planetas huérfanos y otros objetos espaciales, así como determinar sus parámetros. Se basa en el fenómeno de microlente en el que un cuerpo celeste, pasando entre una estrella distante y un observador terrestre, distorsiona la luz de la estrella por un corto tiempo. Al observar este fenómeno desde diferentes puntos, es posible fijar una pequeña diferencia en el tiempo. En un observatorio el evento se notará una fracción de segundo antes que en otro. Este fenómeno se denomina paralaje de la lente y se puede utilizar para determinar la distancia a un objeto detectado, así como su masa y dimensiones. En el marco del proyecto está previsto crear un aparato de investigación interplanetario. Dicho aparato abandonaría la Tierra en el año 2025 junto con la misión a Marte, después de lo cual tomaría su propia órbita alrededor del Sol. Otro componente del proyecto sería la inteligencia artificial especializada que procesaría y filtraría la información recibida. Sin duda, en el futuro el proyecto Cleopatra nos proporcionará una gran cantidad de valiosa información.
¿Qué destino les espera a los mundos rebeldes que deambulan sobre las oscuras profundidades del universo? Teóricamente, un planeta huérfano puede ser capturado por el campo gravitacional de una estrella y fusionarse con su sistema planetario, pero la posibilidad de que ocurra tal evento es extremadamente pequeña. A la mayoría de estos objetos les espera un viaje de miles de millones de años a través del infinito espacio exterior, así como un enfriamiento lento e irreversible. Al final, serán tragados por agujeros negros o destruidos como resultado de cataclismos cósmicos que impedirán definitivamente que estos planetas puedan revelarnos sus secretos. El número exacto de galaxias en el universo no se conoce con certeza. Se cree que la cifra supera los cientos de miles de millones. Las galaxias pueden tener muchas formas diferentes. Los principales tipos son elípticos, espirales, lenticulares e irregulares. También hay subcategorías adicionales. Por ejemplo, la Vía Láctea es una galaxia espiral barrada. Dado que cualquier galaxia está formada por un gran número de estrellas, las masas de estos objetos pueden alcanzar valores increíbles. Por ejemplo, la galaxia enana CG2 tiene una masa de solo 550.000 masas solares, y la galaxia elíptica supergigante IC 1101 es 1700 veces más pesada que la Vía Láctea. Nuestra galaxia, junto con sus vecinas más cercanas, forman parte de una agrupación llamada Grupo Local. Esto incluye más de 50 galaxias, de las cuales 3 son relativamente más grandes en comparación con las demás. Se trata de la Vía Láctea, la galaxia de Andrómeda y la galaxia del Triángulo. El diámetro del grupo local es de unos 10 millones de años luz y su masa es de unos 3 trillones de veces la del Sol. A su vez, el grupo local, junto con otros pequeños cúmulos de galaxias, forman parte de la hoja local, una nube plana de unos 23 millones de años luz de diámetro. Su grosor es de unos 5 millones de años luz. La hoja local, por su parte, forma parte del supercúmulo de Virgo, un extenso elemento de la estructura a gran escala del universo. El grupo local se divide convencionalmente en 4 partes. El primero se denomina subgrupo de la Vía Láctea y está formado por nuestra galaxia y sus satélites, que pueden ser galaxias enanas o cúmulos estelares. La Vía Láctea es la segunda galaxia más grande del cúmulo. Según las estimaciones actuales, contiene entre 200 y 400 mil millones de estrellas, así como entre 25 y 100 mil millones de enanas marrones. Nuestra galaxia tiene una estructura espiral y parece un disco con un diámetro de unos 200.000 años luz. Al mismo tiempo, su grosor es de apenas unos 1000 años luz. Sin embargo, en el centro del disco existe una protuberancia con un diámetro de unos 27.000 años luz. En el interior de la protuberancia se esconde supuestamente un agujero negro supermasivo con una masa de hasta 4.3 millones de veces la del Sol. Se dice que la orbita un agujero negro más pequeño, cuya masa oscila entre 1 y 10.000 veces la del Sol. Se postula que es la materia oscura la que representa la mayor parte de la masa de la Vía Láctea, por lo que es imposible estimarla en este momento. Sin embargo, según las últimas estimaciones, la masa de nuestra galaxia es aproximadamente 1.5 trillones de veces la del Sol. Yendo un poco más lejos de la Vía Láctea, podemos ver que tiene 31 satélites. En su mayor parte, son galaxias enanas de forma irregular, distorsionadas por la influencia gravitatoria de su vecino masivo. El satélite más cercano es la galaxia enana del Can Mayor, que se encuentra en la constelación del Canis Mayor. Se encuentra a 25.000 años luz de la Tierra y a 42.000 años luz del centro de nuestra galaxia. La galaxia enana tiene una forma elíptica alargada y contiene unos 1.000 millones de estrellas, en su mayoría gigantes rojas. Debido a la atracción gravitatoria de la Vía Láctea, la galaxia del Canis Mayor casi se ha desintegrado. Las fuerzas de marea han hecho que las estrellas arrancadas de él formen el anillo Monoceros, una compleja estructura en forma de anillo que envuelve la Vía Láctea.
Desgraciadamente, la observación de Can Mayor es extremadamente difícil debido a las nubes de gas y polvo situadas entre ella y la Tierra. El mayor satélite de la Vía Láctea y la cuarta galaxia más grande del grupo local es la Gran Nube de Magallanes. La distancia a la que se encuentra es de unos 163.000 años luz. Contiene unos 30.000 millones de estrellas y su diámetro es solo 7 veces menor que el de nuestra galaxia. En este caso, la masa de la nube es 300 veces menor que la masa de la Vía Láctea. Esta gran diferencia se debe a la ausencia de un agujero negro supermasivo en el centro, así como a la presencia de enormes masas de materia oscura en el halo galáctico de nuestra galaxia. La nube pertenece a la clase SBM, intermedia entre las galaxias espirales enanas y las galaxias irregulares. La atracción gravitatoria de sus pesados vecinos ha dejado solo un rastro de su estructura espiral, pero la bobina del centro sigue siendo claramente visible. La Gran Nube de Magallanes tiene representantes especiales. Por ejemplo, la estrella R136A1, situada a una distancia de 165.000 años luz, es la estrella más pesada de todas las detectadas. Esta hipergigante azul es 315 veces más pesada que el Sol y su temperatura superficial supera los 40.000 K. La luminosidad de R136A1 supera la del Sol en 8.7 millones de veces. La Gran Nube de Magallanes también alberga una de las mayores estrellas del universo estudiado. El diámetro de la hipergigante roja WOH G64 es de más de 1500 diámetros solares. Esto es solo un 25% más pequeño que el diámetro de la mayor de las supergigantes descubiertas, Stephenson 218. Según los conceptos modernos de evolución estelar, WOH G64 se encuentra en la fase final de su evolución y se convertirá en una supernova en unos pocos miles de años. Por último, hablando del subgrupo de la Vía Láctea, es imposible no mencionar la corriente estelar de Virgo. Ocupa alrededor del 5% del área del cielo estelar y es un flujo muy disperso y pálido de varios cientos de miles de estrellas en las afueras de nuestra galaxia. Según la mayoría de los científicos, la corriente estelar de Virgo son los restos de una galaxia esférica enana que ha sido tragada casi por completo por la Vía Láctea. Si empezamos a alejarnos, pronto nos encontraremos con una galaxia conocida como la Galaxia de Andrómeda. Junto con sus satélites, forma parte del grupo local y constituye el subgrupo de Andrómeda. La distancia a esta galaxia es de unos 800 kiloparsecs o 2.5 millones de años luz, lo que la convierte en nuestra galaxia vecina más cercana que no es una galaxia enana. La galaxia de Andrómeda tiene un diámetro de unos 220.000 años luz, un poco más grande que la Vía Láctea. Contiene alrededor de 1 trillón de estrellas, lo que supone entre 3 y 5 veces el número de estrellas de nuestra galaxia. Al mismo tiempo, las masas de las galaxias son aproximadamente iguales y rondan los 1.5 trillones de masas solares. Esto se debe a que las estrellas que forman la galaxia de Andrómeda son, por término medio, más antiguas y ligeras que las luminarias de la Vía Láctea. Al ser una de nuestras vecinas más cercanas, Andrómeda es una de las pocas galaxias que pueden observarse a simple vista. Parece un punto brillante alargado, con un diámetro angular 6 veces superior al de la Luna. La galaxia de Andrómeda es una galaxia espiral con 2 brazos claramente definidos. Su característica distintiva es su doble núcleo. Cuando se observa a través de un telescopio, se pueden ver 2 cúmulos de estrellas distintos en el centro de la galaxia, cuya distancia es de unos 5 años luz. Según una teoría, la galaxia de Andrómeda una vez devoró otra galaxia y capturó su núcleo. También se asume que todavía tiene un solo núcleo, pero parte de él está sombreado por una nube de polvo. La masa total de la parte central de la galaxia, según los cálculos, supera los 140 millones de masas solares. Aproximadamente existen en la galaxia de Andrómeda unos 400 cúmulos estelares globulares, lo que supone unas 2 o 3 veces más que en la Vía Láctea. Esto puede deberse a que Andrómeda absorbió muchas galaxias enanas en el pasado,
y estos cúmulos son los restos de sus núcleos. La galaxia de Andrómeda tiene unos 30 satélites. Algunos de los más brillantes son las galaxias espirales enanas M32 y M110. Según algunas teorías, M32 chocó contra la galaxia de Andrómeda hace varios miles de millones de años, dejando un agujero gigante en su estructura. En el caso de M32, también tuvo un grave efecto, ya que una parte importante de esta galaxia se convirtió en el halo galáctico de Andrómeda. La colisión tampoco fue en vano. Una parte importante se convirtió en el halo galáctico de Andrómeda. Según los cálculos, la Vía Láctea colisionará con Andrómeda dentro de unos 5.000 millones de años. Todavía no es posible simular de forma fiable las consecuencias de un encuentro tan titánico, pero sin duda será un espectáculo épico. El tercer miembro importante del grupo local es la galaxia del Triángulo. Tiene la mitad del tamaño de la Vía Láctea y no tiene satélites probados, pero es posible que algunas galaxias enanas del grupo local pueden estar relacionadas gravitacionalmente con ella. Lo más probable es que la galaxia del Triángulo no tenga un agujero negro supermasivo en su centro. Su diámetro es de unos 50.000 años luz y la distancia a la Vía Láctea se encuentra en el rango de 2.7 a 3 millones de años luz. La galaxia también contiene la nebulosa NGC 604, que es la mayor región activa de formación estelar conocida en la galaxia. Esta cuna de estrellas alcanza un diámetro de 1.300 años luz. Aquí se encuentran aproximadamente 200 hipergigantes con una masa total de unas 100.000 masas solares. Se trata de estrellas jóvenes y calientes. Su potente radiación ioniza el gas que rodea al cúmulo estelar, haciendo que brille con fuerza, lo que hace que la nebulosa sea bastante brillante. Además, el grupo local incluye objetos que no pueden ser asignados a ninguna de las subcategorías anteriores. Por lo general, se trata de galaxias enanas y cúmulos estelares remotos que no tienen una fuerte conexión gravitatoria con ninguna de las tres grandes galaxias. Entre ellos se puede destacar la galaxia IC10. Se encuentra a unos 2.2 millones de años luz del Sol y es la única galaxia del grupo local con formación estelar activa. IC10 tiene una enorme envoltura de hidrógeno, cuyo radio es mucho mayor que el de la galaxia. Además, el disco estelar de IC10 gira en sentido contrario a esta envoltura. A pesar de su tamaño de cientos de miles de años luz, incluso las galaxias más grandes no son más que pequeños puntos en la estructura a gran escala del universo. Las distancias entre ellas son enormes, porque incluso la luz tiene que viajar millones de años para llegar a la más cercana. Sin embargo, podemos observarlos y estudiarlos. El cosmos encierra muchos misterios, y la humanidad no se cansa de resolverlos, porque cada descubrimiento es un paso más en el camino del conocimiento. Las distancias de la Vía Láctea a otras galaxias son enormes, normalmente millones y a veces incluso miles de millones de años luz. Debido a la expansión cosmológica del universo, la distancia entre la Tierra y cualquier objeto lejano aumenta constantemente, haciendo que su luz parezca más roja de lo que realmente es. Este fenómeno se denomina desplazamiento hacia el rojo y se utiliza para determinar velocidades y distancias a escala del universo. Sin embargo, el espectro de algunas galaxias, por el contrario, se desplaza hacia el azul, lo que implica que se están acercando a nosotros. Uno de estos objetos cósmicos inusuales es la galaxia M86, situada en el cúmulo de Virgo, a unos 52 millones de años luz del Sol. Se desplaza hacia la Vía Láctea a unos 244 kilómetros por segundo, lo que la convierte en una de las galaxias que más rápido se acercan. Moviéndose a gran velocidad a través del gas disperso que llena el cúmulo de Virgo, M86 está perdiendo continuamente su propia materia interestelar. Este proceso produce largas franjas de hidrógeno ionizado caliente que se extienden detrás de ella. Varios de estos filamentos conectan a M86 con la galaxia espiral casi destruida NGC 4438.
Se sospecha que estas galaxias chocaron entre sí en un pasado lejano y que esto ha provocado la destrucción de la galaxia más pequeña. Y no es la primera vez que M86 destruye a sus vecinos. Dentro de su halo se han encontrado varias corrientes estelares que probablemente sean los restos de pequeñas galaxias que han sido engullidas. Otra característica distintiva de M86 es el gran número de cúmulos globulares en su composición. Según las observaciones, hay más de 3.800, esto es aproximadamente unas 25 veces más que en la Vía Láctea. Una de las teorías es que algunos de estos cúmulos pueden ser los restos de galaxias enanas tragadas por M86 en el pasado. Si este es el caso, ha destruido docenas o incluso cientos de otras galaxias. Dicho esto, el aspecto de M86 no es único. La galaxia ESO 137-001 tiene una forma irregular similar pero claramente bien definida. Se encuentra a 227 millones de años luz del Sol y tiene una masa entre 5 y 14 mil millones de masas solares. La mayoría de sus estrellas son gigantes azules jóvenes y brillantes, mientras que ESO 137-001 es un miembro del gran aglomerado galáctico Abell 3627. Moviéndose hacia su centro a una enorme velocidad de casi 2.000 km por segundo, se encuentra con la presión del gas interestelar dentro del cúmulo. Como resultado, el propio gas de la galaxia es expulsado formando colas de hasta 260.000 años luz de largo. Además, la masa de gas interestelar en estas regiones es de 2 a 4 veces la del gas del interior de la galaxia. No es de extrañar que la formación de estrellas continúe en estas gigantescas corrientes alargadas compuestas principalmente por hidrógeno. Desde el exterior, ESO 137-001 parece una gigantesca medusa espacial que flota en medio del vasto cosmos. Por desgracia, la salida constante de gas interestelar acorta la vida de una galaxia. Debido a la falta de materia, dejan de nacer nuevas estrellas y por esta razón la estructura de los brazos espirales y el bulbo central cambian considerablemente. Sin embargo, el estudio del movimiento de las corrientes de gas que siguen al ESO 137-001 está permitiendo a los científicos aprender más sobre la materia oscura y cómo interactúa con otros objetos cósmicos. Hablando de nacimiento de estrellas, uno no puede evitar pensar en la galaxia conocida como Baby Boom. Cada año nacen allí unas 4.000 estrellas, es decir, 400 veces más que en la Vía Láctea. Un simple cálculo muestra que una nueva estrella se ilumina en promedio cada 2 horas en este sector del espacio. El Baby Boom está aproximadamente a unos 12.200 millones de años luz de la Tierra. Esto significa que al observarlo podemos ver acontecimientos que tuvieron lugar apenas 1.500 millones de años luz después de la hipotética gran explosión. El universo estaba formando su estructura en ese momento y los procesos que tienen lugar en esta galaxia son muy diferentes a los esperados. Aunque todavía no se conocen las razones de una formación estelar tan activa en esta parte del cosmos, no cabe duda de que las observaciones del Baby Boom son muy importantes para comprender las primeras etapas de la evolución de nuestro universo. Una de las pocas galaxias visibles a través de un telescopio de aficionado es Sombrero, también conocida como M104. Se encuentra a unos 30 millones de años luz del Sol y su diámetro es unas 4 veces menor que el de la Vía Láctea. Sombrero se caracteriza por un enorme anillo de polvo e hidrógeno frío que rodea la galaxia. Según las observaciones, la mayoría de las estrellas jóvenes se forman en este anillo. Aparte de su inusual anillo, Sombrero destaca por su compleja estructura interna. Un estudio realizado con el telescopio espacial Spitzer muestra que la mayoría de las estrellas que la componen forman una estructura típica de las galaxias elípticas. En su mayoría se trata de enanas amarillas y rojas bastante antiguas. Mientras tanto, otra parte de las luminarias forman estructuras espirales ocultas dentro de la nube elíptica. Se ha sugerido que este fenómeno puede ser el resultado de una colisión entre dos galaxias. El resultado de esto es que las estrellas constituyentes se han mezclado. Sorprendentemente, después de una fusión a tan gran escala, las estructuras galácticas no han sido completamente destruidas y todavía están disponibles para su observación. Otra característica de Sombrero es la radiación de rayos X excepcionalmente potente que emana del centro. Se sospecha que su origen podría ser el disco de acreción de un agujero negro supermasivo. Se ha calculado que tiene una masa superior a 1.000 millones de masas solares, lo que lo convierte en uno de los agujeros negros más masivos conocidos hasta la fecha.
También se han detectado varias fuentes de radiación de altísima frecuencia o terahercios dentro de la galaxia, aunque hoy en día su naturaleza sigue siendo un misterio. Otro objeto con una estructura interna compleja es la galaxia M64, también llamada Ojo Negro. El motivo de este nombre es la banda oscura de polvo cósmico que oculta parcialmente su centro a los observadores de la Tierra. Esta banda de polvo cósmico y el núcleo extraordinariamente brillante y activo hacen imposible determinar siquiera un número aproximado de luminarias que forman el Ojo Negro. Todo lo que sabemos es que es una galaxia relativamente pequeña cercana a nosotros. Tiene un radio de unos 25.000 años luz y está a unos 17 millones de años luz de la Vía Láctea. La galaxia del Ojo Negro está formada por dos partes claramente bien definidas. Curiosamente, el disco interior con el bulbo gira en dirección opuesta a la del anillo exterior. La explicación más probable para esta extraña composición es que la galaxia se formó después de que dos galaxias más pequeñas colisionaran y se fusionaran en un pasado lejano. Hay que admitir que para que se forme una estructura tan fascinante y bien definida, es necesaria la combinación de varios factores independientes entre sí. Por ejemplo, las galaxias progenitoras se habrían movido estrictamente a velocidades específicas y se habrían unido en un ángulo determinado. Las probabilidades de éxito habrían sido minúsculas. En primer lugar, tenemos que definir lo que buscamos. ¿A qué le podríamos llamar el centro del universo? Se considera que el punto central del sistema solar es el centro común de masas de todos sus objetos constitutivos, que casi coincide con el centro del Sol. Un punto similar existe para la Vía Láctea y el cúmulo de Virgo, que incluye nuestra galaxia. ¿Es posible ampliar la analogía y encontrar el centro de rotación de todo el universo? Si observamos la estructura a gran escala del universo, veremos la siguiente imagen. Las estrellas forman galaxias de tres tipos principales: espirales, elípticas e irregulares. Mientras que para los dos primeros tipos es bastante fácil determinar el punto central, para las galaxias de forma irregular es mucho más difícil hacerlo. Las galaxias se agrupan en cúmulos y supercúmulos, que a su vez forman filamentos galácticos. Estos filamentos, distribuidos por todo el universo, están intercalados con misteriosas zonas de vacío casi total, voids o agujeros negros. Los voids son áreas tan enormes que podrían albergar fácilmente miles de galaxias. La estructura a gran escala del universo está formada por estos dos componentes globales. Por cierto, tenemos un video especial sobre los voids o agujeros negros, así que no dudes en verlo si aún no lo has visto. Sin embargo, a escala de cientos megaparsecs, el universo es prácticamente homogéneo. Su estructura se asemeja a la de una esponja. Por supuesto, existen flujos masivos de materia y puntos de atracción, como el flujo oscuro y el gran atractor, pero su influencia no es suficiente para reclamar el título del centro del universo. Hasta ahora, no se ha descubierto en el universo observable ningún objeto capaz de convertirse en un centro de atracción común. Es de suponer que si existiera, su influencia sería omnipresente y sería difícil no notarla. El hecho de que el universo sea homogéneo e isótropo lo conocemos por el principio cosmológico fundamental. Esto significa que el universo se vería igual, independientemente del punto del observador o de la dirección en la que elijamos mirar. El principio cosmológico se formuló sobre la base de un enorme número de observaciones de sectores distantes del universo y se aplica a escala de cientos millones de años luz. Si un observador potencial de la Tierra contemplara el universo en su totalidad, vería una bola de 46.000 millones de años luz de radio, cuyo centro se encontraría en el sistema solar. Esta es la distancia real del objeto observable más lejano, aunque su luz viajó hasta la Tierra unos 13.800 millones de años. Esta bola se llama universo observable o metagalaxia. Sin embargo, considerarse el centro del universo basándose en este hecho equivale a considerarse el centro de la Tierra por estar en el centro de un círculo dibujado en el horizonte circular. La metagalaxia puede ser una pequeña parte del universo o puede cubrirlo completamente. Es imposible saber la verdad con certeza todavía. Entonces,
El universo moderno no tiene un centro de rotación expreso. ¿Tal vez deberíamos enfocar la cuestión desde el otro lado? Según los conceptos científicos modernos, el universo surgió hace unos 13.800 millones de años como resultado de un acontecimiento que suele denominarse la Gran Explosión. Antes de ese momento, ni el tiempo ni el espacio existían, al menos no en la forma que entendemos. Parece lógico suponer que si existe la explosión, entonces también existe el centro de esta explosión. En otras palabras, el punto donde todo comenzó. Intentemos mirar al pasado. Las consecuencias de las primeras etapas del desarrollo del universo se observan hasta ahora. Las principales son la expansión cosmológica del espacio y la radiación de fondo cósmico de microondas. Es posible, observando estos fenómenos, localizar el punto central y si éste existe. La expansión cosmológica del universo es una expansión isotrópica y homogénea del espacio de un punto a otro. Puede parecer que bastaría con medir la velocidad y la dirección de esta expansión y posteriormente rebobinar el tiempo, por así decirlo, hasta sus orígenes en el centro. Sin embargo, no es tan sencillo. Si realizamos unos cálculos sencillos, resulta que el centro de la expansión del universo se encuentra en las proximidades del sistema solar. Pero, si aumentamos la precisión de las observaciones, resulta que la gran explosión ocurrió justo arriba del observador. Sin embargo, la parte más difícil es que incluso si nos trasladamos a cualquier otro lugar del espacio, por ejemplo, a unos pocos años luz, encontraremos que también este punto del espacio sería el centro de la expansión de los cuerpos cósmicos, y este extraño estado de las cosas persistiría en cualquier otro punto del universo. He aquí un ejemplo del que ya les hablé en nuestro video sobre la expansión del universo. Imaginen un globo lleno de aire, en el que ponen varios puntos marcados en él. Están inmóviles entre sí, pero si bombeamos más aire en el globo, las distancias entre los puntos crecerán. Al mismo tiempo, es evidente que ninguno de ellos puede considerarse el centro de la expansión del globo. Los puntos se alejan unos de otros a un ritmo constante, y la velocidad de este proceso depende de las distancias entre ellos. La noción de horizonte de eventos se deduce del concepto de la expansión del universo, dado que la velocidad de alejamiento de los objetos depende de las distancias entre ellos. En un momento determinado el objeto observable se alejará de nosotros a una velocidad superior a la de la luz. Según la teoría especial de la relatividad, esto implica que cualquier interacción con este objeto será imposible. Los objetos más allá del horizonte de eventos están como desaparecidos para el observador. Sea lo que sea que les ocurra, nunca sabremos lo que les ocurrirá después. En este sentido, el universo es una esfera con el centro asignado conscientemente en el punto de observación, y su límite está marcado por el horizonte de eventos. Pueden producirse diferentes valores para su radio en diferentes modelos del universo, pero definitivamente mide más de 14.000 millones de años luz. Sin embargo, cualquier otro punto del universo tendrá su propio horizonte de eventos, por lo que no sería justo favorecer la posición del observador y verlo como el centro del universo. No es necesario señalar que el número de centros similares sería infinito. Así que parece que no existe forma de encontrar el centro del universo con la ayuda de su expansión cosmológica. Entonces, ¿qué tal la radiación reliquia o fondo cósmico de microondas? La radiación de fondo cósmico de microondas, en inglés Cosmic Microwave Background o CMB, es una radiación de fondo de alta frecuencia que impregna el universo en todas las direcciones. Su temperatura, de aproximadamente 2.7 Kelvin, desciende lentamente a causa de la expansión del universo. La radiación CMB es una importante fuente de información, ya que se originó en las primeras etapas de la evolución del universo como resultado de la recombinación masiva de protones.
Durante mucho tiempo se consideró que la radiación era homogénea e isotrópica. Esto significa que un observador situado en cualquier punto del universo y dirigido en cualquier dirección debería mostrar la misma densidad de la radiación. Sin embargo, en los últimos años se ha comprobado que bastantes zonas no se ajustan a esta norma. Es el caso de los voids o agujeros negros, por ejemplo. Las temperaturas del CMB en estas regiones oscuras son minúsculas porciones de 1 Kelvin, más bajas que la temperatura del CMB en el resto del espacio. Hay otras zonas del universo en las que el fondo cósmico de microondas es todo menos isotrópico. Por ejemplo, los fotones pueden ser engullidos por una nube de gas caliente o pueden acabar en un potente campo gravitatorio. Además, como el Sol junto con todos sus planetas gira alrededor del centro de la Vía Láctea, este movimiento hace que el espectro del CMB se desplace en función de la dirección de la medición. En pocas palabras, la Tierra se aleja del flujo de radiación del CMB dirigido a su espalda, por así decirlo, mientras se encuentran con el flujo de radiación del CMB dirigido a su frente. Esto produce el efecto Doppler, que hace que la radiación observada se desplace hacia la banda roja o azul respectivamente. Aún así, todos los casos observados de anisotropía del CMB son secundarios. Son las consecuencias de la interacción entre la radiación del CMB y los objetos pesados o, alternativamente, con los agujeros negros. Según la ciencia contemporánea, es muy posible que existieron desviaciones primarias que se produjeron en las primeras etapas de la expansión del universo. Si se descubrieran, constituirían una gran fuente de información valiosa sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en los primeros segundos tras el nacimiento del espacio y el tiempo, tal y como más o menos lo conocemos. Desgraciadamente, la anisotropía primaria de la radiación CMB aún no se ha descubierto experimentalmente. En definitiva, ningún punto del espacio exterior puede considerarse como su centro. El universo se expande simultáneamente por todo el espacio del infinito, y ningún área especial puede ser señalada de manera realista y precisa. A escala global, no existe un único centro de masa alrededor del cual gire todo el espacio, aunque quizá ese misterioso lugar exista, pero demasiado lejos de nosotros. Las dimensiones del universo todavía no se han medido con un grado de precisión satisfactorio, porque ni siquiera los mejores instrumentos de medición de la humanidad pueden alcanzar el horizonte de eventos. La parte del cosmos accesible a nuestros ojos puede ser solo una pequeña gota, en comparación con el rico océano del universo, y es muy poco probable que la humanidad sea capaz de apreciarlo en su totalidad. Indudablemente el universo contiene miles de millones de otros objetos de los que no tuvimos tiempo de hablarles. Cada uno de ellos merece un tratamiento por separado, pero en este caso, nuestra historia podría durar para siempre. Los telescopios y los observatorios aportan nuevos conocimientos sobre el universo todos los días, impulsándonos hacia las estrellas. Y lo que ayer fue solo un sueño puede convertirse en realidad mañana.
it's in my heart. You look so happy, carefree, and so gay, so close to me and yet so far apart. I felt if I could take your hand that you would really understand the